Dios les bendiga, buenas noches. Pues vamos a empezar hoy una serie en el libro de los Proverbios. La serie se titula Los 30 consejos sabios. Los 30 consejos de los sabios. En Proverbios, primera parte. Hoy es la primera parte. Ya hace casi 2 años había hecho algo parecido en relación a otro tema, ¿verdad? Como tema anexo. Y me acuerdo que un hermano, no me acuerdo ahora el nombre, pero quién, por ahí está aquí o no sé. Pero sí me había hablado de este tema, pues ponerlo más. Y sí, pues Dios me lo puso en el corazón entre semana y pues vamos a desarrollarlos. Cada uno de estos proverbios, ¿verdad? Consejos de Dios. 30 dichos basados, para los que anotan, en Proverbios 22, 20 al capítulo 24, 34. Donde termina el 24, ahí es el versículo 34. O sea, Proverbios 22, 20 al 24, 34. Eso es lo que vamos a abarcar y muchos otros pasajes. Vamos a pedirle entonces sabiduría, ¿verdad? Al Señor. Señor, gracias te damos porque en tu consejo, solo en tu consejo hallamos verdad, hallamos gracia delante de tus ojos, hallamos, Padre, esa bendición que tú nos quieres ofrecer, Padre. Y esa bendición está al alcance de todos tus hijos, Señor. De todo aquel que se humille y sepa en dónde va a encontrar la bendición y la verdad, mi Dios. Sabemos eso, Señor, y hoy estamos aquí. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la mayoría, si no es que todos los consejos que están aquí en el libro de Proverbios, en esta parte, en esta sección, ¿verdad? De estos 30 dichos de los sabios. Si Dios permite, pues vamos a ver si nos da sabiduría y tiempo para verlos todos, ¿no? Vayamos, no hoy obviamente, no se asuste, ¿no? Porque si no, pues ya algunos están, no, ya me voy. No se vaya. Vayamos al pasaje principal de hoy, donde el autor nos está dando el propósito general del libro de Proverbios. ¿En dónde está eso? Vamos a donde inicia el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí la palabra proverbios es clave, esa palabra, ¿verdad? Tiene en el original, tiene un término que se derivó al latín, que es proverbium, que es un concepto que se refiere a una clase de expresión que transmite una sentencia. ¿Vieron como los jueces que dan una sentencia como algo firme, como algo que es verdad, como algo que ya no tiene marcha atrás, ¿verdad? Entonces, los proverbios significa eso, transmite una sentencia y que busca promover la reflexión, el meditar, el reflexionar. El proverbio es una expresión que pretende realizar una enseñanza, nos quiere enseñar algo. El proverbio es algo que contiene un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un mandato, es una instrucción. Un imperativo de carácter moral. Vaya que se ha perdido mucho de esto de la moralidad, ¿verdad? En estos días. El hombre al cual se le atribuye la autoría intelectual de este libro es el rey Salomón, claro, el hijo del rey David. Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Lo conoce personalmente? ¿Verdad que no? Lo conocemos por las palabras, ¿verdad? Decían de Salomón que era el hombre más sabio del mundo entero cuando él estuvo vivo, según las Escrituras. Para los que anotan, eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo
29 al 34. Primera de Reyes 4, 29 al 34. No lo voy a leer, pero voy a citarlo nomás. Ahí dice que Dios fue la fuente o el origen de la sabiduría ¿de quién? De Salomón. Eso es un concepto muy importante que nosotros debemos de entender. La fuente de la sabiduría y conocimientos de este gran hombre que todo el mundo decía, wow, qué inteligente y sabio es el rey Salomón. La fuente de toda su sabiduría se encontraba en Dios. Esta sabiduría de Salomón dice que superaba a todos los sabios de todo el mundo, de Oriente y Egipto, dicen más en específico, que Oriente y Egipto en esa época eran donde estaban las potencias mundiales de esa época, que significa que ahí se reservaban todo el conocimiento, ¿verdad? Las bibliotecas, los rollos, ¿verdad? Que guardaban todo ese conocimiento. Ahí estaban todos esos sabios, ¿no? Le decían, algunas veces le decían en la Biblia magos, ¿qué hacían con eso? Pues trataban de dar sabios consejos a los gobernantes, a los reyes. Y menciona que este Salomón era tan sabio que él mismo compuso ahí, en ese pasaje de Primera Reyes, que él compuso 3,000 proverbios. A ver, póngase usted a pensar, si alguien le dice, da 3,000 consejos. No, hombre, ya, tiro la toalla, ¿verdad? Uno puede empezar a dar consejos, pero 3,000 consejos y que sean sabios. Y aparte, más de 1,000 cantos. Cantos, no cualquiera, ¿verdad? Como los de ahora, ¿verdad? Que son puro tararear. Vieron que los jóvenes están mucho con esas canciones de tararear y que, ¿y la letra? No, ta 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 la la bululú. Y yo, ¿qué onda? O sea, no, 1,000 cantos, más de 1,000 cantos hizo Salomón, pero bíblicos, ¿verdad? Llenos de sabiduría. Pero la verdad, mis hermanos, no importa cuán sabio haya sido el autor de este libro, ¿verdad? En Proverbios, Salomón, sino que lo importante, lo realmente importante es que el verdadero autor intelectual detrás del hombre es Dios mismo. Eso es la importancia, esa es la trascendencia de este libro de Proverbios. Y cualquier otro que está aquí escrito en la Biblia. Sabemos que la Biblia está compuesta de otros 66 libros. Que todas integran juntas, ¿qué? Un solo libro, que es la palabra inspirada de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la trascendencia, la importancia de este libro de Proverbios. Es palabra de Dios que expresa el pensamiento del Señor. Es doctrina de Dios. Por eso cuando uno dice doctrina de Dios, es pensamiento de Dios, ¿verdad? Que se dirige ¿a quién? Hacia nosotros, hacia el hombre, hacia los seres humanos. Por eso, mis hermanos, es tan importante conocer la Biblia. ¿Amén? ¿Cuántos aménes hay aquí? Amén. Porque no hay otra cosa más importante en esta Biblia que entender lo que ahí está escrito, comprender el pensamiento de Dios y con relación al hombre. Es algo tan importante, pero tan menospreciado, mis hermanos, aún por nosotros los que somos los de la familia de la fe. Póngase a pensar estamos a media semana, en estos días, ¿cuánto se ha usted leído la Biblia? Pues ni quizás el devocional, ¿verdad? Pero en el devocional siempre hay 2, 3 pasajes, o sea, ya con esa la hace, dicen. Pero bueno, siempre si uno sabe que esta es la fuente de vida, esta es la revelación de Dios de su pensamiento, nos quiere bendecir por medio de esta palabra, entonces dicen, híjole, entonces mientras más, ¿para qué me limito, verdad? Ni modo que, imagínense si Dios diría, nomás les permito que lean 3 versículos por día, para que no se llenen de bendición. ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que no nos limita en la capacidad de poder ser bendecidos? Y esa capacidad está, lo que hoy vamos a ver en toda esta serie, está íntimamente relacionada, o como en las matemáticas diría, directamente proporcional, ¿verdad? Exponencialmente, ¿verdad? Exponencial, porque Dios siempre bendice sobreabundantemente, dice la palabra. Entonces, exponencialmente
Esa es la bendición que está escrita ahí. Y Él no nos limita. Sí, parece tonto y hasta se rieron, ¿verdad? 2, 3 versículos por día máximo. No, hombre, ahí sí los leeríamos, ¿verdad? A veces yo digo, ay, limítanos, Señora, a un capítulo y mucha gente estaría más ansiosa, ¿verdad? Pero cuando nos dan toda la Biblia y ven el librote así, dicen, híjole, se les borra la gana de leer ese libro. Por eso ayuda a veces que online no se dan cuenta qué grosor tiene, ¿verdad? Entonces yo les invito, ¿verdad?, que lo lean. Entonces este libro de Proverbios en particular, el libro de Proverbios, es donde están concentrados muchos consejos y enseñanzas de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros los hombres, genéricamente, ¿verdad? Hombres y mujeres. Para que nosotros, al escuchar estos consejos e instrucciones del Señor, los pongamos, ¿por qué? Por práctica. ¿En dónde? En nuestras decisiones cotidianas del día a día. Y así ser bienaventurados. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Verdad? Esa es una pregunta, hasta suena tonta, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser? Todos queremos ser bendecidos. Todos pensamos que nos vaya bien. Pero ¿cómo nos va a ir bien si no seguimos el consejo de Dios? ¿Entienden? ¿Cuántos ven la magnitud entonces de la trascendencia de este libro bíblico de Proverbios, en donde están concentrados muchos consejos del Señor? Es tremendo, ¿verdad? Es un libro muy aconsejable de leer. Yo siempre digo, bueno, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Y nosotros, ¿a dónde los recomendamos? A los evangelios primeramente. O le decimos, empiece por el principio, por Génesis. O de repente le decimos, no, pues entonces lea el libro de Salmos o Proverbios también, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el Proverbio está lleno de consejos de Dios. Volvamos ahí a Proverbios capítulo 1, seguimos en el versículo 2. Dice así, vamos a leer de vuelta el 1 para que no se olvidaron. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de inteligencia. Fíjense, cuando la Biblia habla de conocer, significa siempre entender. Es entender o aprender. No significa el conocimiento por sí mismo, sino comprender y entender. ¿Qué cosa? Sabiduría y disciplina, dice esta versión. La sabiduría, que era el pensamiento de Dios. Ser sabio no es conocer de todo más que todos, ¿verdad? Como dice el mundo. El mundo dice que alguien es sabio porque conoce de todo más que todos. O más de la gente que sabe, los eruditos dicen. No, si no es sabiduría, es conocer, entender, aprender, comprender del pensamiento, de la doctrina de Dios. Siempre la sabiduría tiene que ver con Dios, mis hermanos. Y la disciplina, conocer la disciplina, que en el hebreo es musar, significa doctrina, pero aplicada a la práctica, a la acción. Habla en una manera de una disciplina de castigar, de censurar, corrección, corregir, reprensión. Por eso, si vamos a una traducción moderna, fíjense cómo dice este mismo versículo 2. Dice así: estos proverbios tienen como propósito, como fin, que ustedes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Esos son los proverbios de Dios, palabras bien dichas y bien pensadas. Versículo 3, ¿para qué? Para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad. En otra versión dice, para adquirir instrucción, prudencia, honestidad, justicia y equidad. Todas cosas buenas, ¿verdad? ¿Cómo adquiero prudencia, honestidad, justicia, equidad? Aquí está.
leyendo el libro de Proverbios. ¿Cuántas veces vamos, mis hermanos, en nuestras vidas a fuentes equivocadas? Como ahora le dicen fake news, ¿verdad? Le dicen en inglés, ¿verdad? Fuentes equivocadas, fuentes de noticias mentirosas o engañosas. Aquí me refiero a personas, considérenlo páginas de internet, libros, cursos, escuelas, especialistas, de lo que usted quiera. ¿Cuántas veces vamos a esas fuentes erróneas, equivocadas, que nos llevan a tomar decisiones malas? Malas decisiones que llevan ¿a qué? A malas acciones. Porque las malas decisiones siempre llevan a malas acciones. De las que siempre luego, ¿qué pasa? Nos arrepentimos. Ay, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no hice así? O no hice o hice, ¿verdad? ¿Por qué no le dije a mi hijo de que leyera la Biblia desde niño? ¿Por qué no le fui estorbo? ¿Por qué no hice esto y lo otro? Bueno, pues se tomaron malas decisiones, pensando que Dios iba a hacer algo sobrenatural, pero yo, pues no, pues yo se lo dejo en manos de Dios. ¿Verdad? Que siempre decimos, se lo dejo en manos de Dios. Y después, literalmente se lo dejan en manos de Dios. O sea, ustedes no hacen nada. Ya no es, la Biblia nunca nos ha llamado a no hacer nada. Al contrario, nos dice que somos instrumentos de su justicia. Somos instrumentos de ¿qué? Para buenas obras nos ha llamado, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dice ahí. Pero ¿qué significa eso? Que tenemos que tomar las decisiones correctas, no erróneas, basadas en la fuente de sabiduría única, fuente de verdad que es la Biblia. Quizás sean muchas veces las que pensamos de esta manera, ¿verdad? Ay, ¿por qué tomé esta? Ay, que yo pensé que así iba a ser bien la cosa. No, yo pensé. Pero es que el hubiera, pues dicen ahí en el mundo, el hubiera, ¿existe o no existe? Pues no existe, ya pasó. Ahora queda por rectificar. ¿Se acuerdan la definición de disciplina? Corregir y rectificar el camino. Bueno, hoy Dios nos está rectificando, nos está hablando, nos está diciendo no vayas a esas fuentes equivocadas para buscar un buen consejo o una instrucción que nos ayude a tomar una decisión, quizás no tan importante, pero se acumule esas decisiones que no son tan importantes y va a ver que se va a formar problemas mayores. El Señor quiere que vayamos a su sabio consejo. El Señor nos dice, escucha mi pensamiento en la Biblia y en la predicación basada en la sana doctrina, en la congregación de los santos. No te vayas a cualquier fuente. Los que ahí vemos muchos, la televisión ya la vemos por internet, ¿verdad? Por YouTube y todo eso, por Facebook. Bueno, yo no tengo Facebook, pero ahí en YouTube. Pero cuando vemos muchas cosas así, digamos, de predicaciones y alabanzas, las publicidades que nos aparecen, ¿vio las publicidades que aparecen? Tienen que ver con cosas espirituales, como llaman ellos, ¿verdad? Esotéricas. Y a veces hasta me río porque aparece cada gurú. ¿Saben lo que es un gurú? Un experto de algo, supuesto experto de algo. Y me está apareciendo uno que yo ya lo bloqueé, pero sigue apareciendo el señor que habla de las fuerzas cósmicas y que no sé cuánto, de que la luna y el sol y que no sé qué. Pura brujería, ¿verdad? Pura adivinación y brujería. Y sí cita a Dios y que dice que Dios creó todas estas cosas cósmicas, etcétera, etcétera. Hace un mezcladero terrible. Imagínese si yo o usted vamos a ese gurú y le seguimos los consejos. ¿A dónde cree que usted o yo terminemos? Obviamente no vamos a terminar en buen camino, ¿verdad? Así hay tantas sectas, ¿verdad? En donde tergiversan, o sea, desvían de la palabra genuina del pensamiento de Dios y van por sus propios intereses. Y la gente que está ahí, como va por sus propios intereses también, entonces son engañados.
Y van por eso y dicen, oh no, ese pensamiento, híjole, suena bien bonito. Me está diciendo la neta, así que vamos a hacer por ahí. Tengo que vender mi casa y dárselo al pastor para que después Dios me bendiga. Sí, vamos a hacerlo. Si alguno tiene ese pensamiento, pues al rato terminamos y ahí los espero afuera. Fíjense, miren, parece gracioso, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que hay muchos de esos. Hay muchos de esos. Es más, entre comillas, en la iglesia evangélica dicen, son los más. A mí da mucha tristeza ver ese tipo de cosas. Y todo eso, mis hermanos, es por estar siguiendo fuentes equivocadas, por nuestras malas intenciones que emanan de nuestro mal corazón y de pensar que esta gente, estos gurús, van a darnos buenos consejos, sabios consejos. Hoy vamos a ir a la única fuente, mis hermanos. El Señor nos está diciendo, ven a mi consejo. Ven a la Biblia, no seas arrogante y orgulloso, sé lo suficientemente humilde para poder escucharme. En la traducción viviente, en los versículos 2 y 3, fíjense cómo dice, escuche, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. O sea, de la gente que está con el Señor, ¿verdad? Entendiendo al Señor y haciendo lo que el Señor dice. 3, su propósito, el del Señor, es enseñarles o enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Aquí está, hacer lo que es correcto, justo e imparcial. 4, miren, volvamos ahí a la versión original. 4, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. Me encanta este versículo porque Dios nunca jamás menosprecia al débil, al joven, al menospreciado, jamás. Este verso que acabamos de leer, el 4, es tan hermoso y lleno de gracia justamente por eso, porque dice que no hay tontos, no hay imprudentes en el reino de Dios. No hay edades en el reino de Dios. Para todos los que seguimos al Señor hay sabiduría de sobra. ¿Verdad que si más sabios nosotros somos, el Señor no es que tiene ahí una caja, ay, se me está acabando la sabiduría. No, espérense. Lo voy a restringir a los... No, la sabiduría de Dios es ilimitada. Y aquí, como dice aquí, está disponible para los ingenuos, los jóvenes, los que son menospreciados muchas veces. Aún los más retrasados en las escuelas. ¿Vieron que en el mundo cuando en las escuelas hay alumnos que se retrasan más que otros? ¿Y qué hacen en el mundo? Pues los menosprecian, ¿sí o no? Los menosprecian. ¿Cuántos vivimos eso cuando éramos jóvenes, verdad? ¿Cuántos? Y después siempre decimos, no, soy como Einstein. Vieron que los genios siempre los tratan como tontos, ¿verdad? Porque son genios. Pero no, muchas veces fuimos menospreciados porque pues no lo entendíamos en lo que decía la maestra, el profesor. Los que no tienen carrera o estudios, títulos, pues ya la sociedad los menosprecia. Hasta los más jóvenes, incluso niños. Dice la palabra de Dios, cualquiera, sin importar qué pueda acreditar. Que tengo títulos, que tengo estudios, que tengo experiencia, que no sé qué, cuántos años hice esto o lo otro. No importa. Todos los que leen mi palabra en la manera humillándose ante el Señor, se vuelven sagaces, inteligentes y prudentes. Así dice el Señor. Como si fueran los hombres más experimentados y sabios del mundo, con más títulos universitarios, con más doctorado de los mejores centros de estudio. No importa, si usted lee la palabra de Dios, es mucho mejor que todo lo que están leyendo allá. Yo les aseguro, porque bueno,
Dios me dio la capacidad de estudiar en la universidad y posgrado y etcétera, ¿verdad? Les aseguro que nada de lo que yo estudié ahí se compara a lo que es la palabra de Dios. Yo les puedo asegurar que nada del conocimiento del mundo puede compararse siquiera a un versículo de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que debemos de tener ante la palabra de Dios. La palabra de Dios así nos hace sabios, prudentes, inteligentes, mientras las escudriñemos de día y de noche. Si seguimos ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 5, dice que el sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. ¿Vieron? Sigue el Señor diciéndonos de los que también ya tienen conocimiento. No, los rezagados no, también ustedes, los que peinan canas, los que tienen experiencias, los que tienen estudios y conocimientos, los que ya han leído mi palabra una y otra vez, los que han entendido, a ustedes también les sirve. No tiene llenadera, como quien dice. O sea, este conocimiento ustedes lo van a leer, volver a leer y otra vez a releer y releer, y cada vez yo les mostraré más cosas. ¿Cuántos vivimos eso? Yo no me paro de sorprender de que leemos un mismo versículo, un mismo capítulo, un mismo libro en la palabra y Dios nos muestra algo diferente, ¿sí o no? Yo creo que todos los que somos hombres de fe, mujeres de fe, todos vivimos y estamos viviendo esto, mis hermanos. Y si no, vívalo. ¿En serio? Vívalo. Ahí está al alcance de su mano. Los que ya tenemos ese conocimiento, pues dice que adquiriremos más sabiduría y más experiencia. Y aquí la palabra experiencia significa dirección. ¿Vieron cuando andamos medio perdidos? A veces andamos perdidos, ¿sí o no? Entonces, no sé qué hacer. Aquí está la dirección. Aquí está la dirección. Confíe en el Señor. Vaya a su palabra a pedir con un consejo sabio. No vaya a los gurús. Versículo 6, comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la disciplina. Mis hermanos, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo está? ¿En el que le teme a Dios, que tiene un respeto reverente y por eso está hoy aquí escuchándole? ¿O está en el grupo de los insensatos, que significa necios, torpes, que escucha esto que acabamos de leer y dice, pues sí, son buenos consejos, pero el gurú no, el gurú los dice más bonitos, o sea, me endulzan más el oído? Esta gente la Biblia le llama insensata, o sea, sin sensatez. Esta gente o no cree en plano en Dios o cree que la Biblia no es la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo va usted a despreciar la palabra de Dios? En la traducción actual, ese versículo 7, fíjese cómo dice el versículo 7, dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante, o sea, los insensatos, no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Fíjense, aquí está un poco más claro, ¿verdad? Si vamos al capítulo donde comienza la exposición de estos 30 dichos de los sabios, que ya dijimos, pues son sabios, ¿verdad? Son sabios porque están inspirados, ¿verdad? Por el Señor. Pero por estar, mis hermanos, en estas escrituras, sabemos que el Señor fue el que los comandó a escribir de esa manera en específico. No hay casualidad ahí. Vayamos ahí a Proverbios capítulo 22, versículo 17 al 19. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 22, 17.
Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. En la Nueva Traducción Viviente dice, escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. La palabra de Dios, mientras más la leemos, más confianza nos da. Yo sé que hay gente que dice al principio, de verdad, que empieza a leerla y dice, no, cada que la leo, hermano, menos la entiendo y me hago un rollo tremendo. Mejor nomás en las reuniones, yo ahí ya nomás escucho y ya, no me hago bolas. Pues sí, puede ser, pero en la Biblia eso no está. En la Biblia dice, como acabamos de leer, mientras más uno se acerca a Dios, mientras más uno le busca, mientras más uno guarda, atesora en su corazón la palabra de Dios, más sabiduría, más inteligencia, más prudencia Dios le va a conceder. Así dice la palabra. ¿Usted lo cree realmente? Yo sí lo creo. Significa que entienda o no entienda, usted va a leer la Biblia y el Señor le va a empezar a abrir. Claro, por medio de su Santo Espíritu y a veces también, claro, por medio de sus siervos, como hoy ahora lo está haciendo. Pero yo siempre le recomiendo, lee la Biblia, pues para eso están las plumas, ¿verdad? O no sé dónde, o el celular. Anota las dudas, las lleva y las trae. Y entre los hermanos las podemos empezar a discernir. De eso se trata la congregación, de ayudarnos mutuamente. Y cuánto más en el conocimiento de Dios. El Señor Jesús, fíjense, nos aclara un poco lo que acabamos de leer en Proverbios 22, 17 y 19. El Señor Jesús ahí nos da un poco más de visión aquí de por qué es bueno guardar estos consejos en nuestros corazones, en nuestra alma. Vayamos todos juntos a Lucas capítulo 6, versículo 45. Y vamos a ver por qué dice el Señor que es bueno guardar estos consejos en nuestros corazones. Es bueno porque dice el Señor ahí en Lucas 6, 45, en el Reina Valera dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, de lo que uno se llena en su corazón, en su alma, habla la boca. De lo que está lleno mi ser interior, mi alma, mi espíritu, es lo que voy a hablar y lo que yo voy a hacer, dar testimonio con mi vida. Por eso también dice, por sus frutos los vas a conocer. Es sencillo. Es un discernimiento que el Señor nos da. No para juicio, porque nosotros no somos jueces, pero para discernir y poder ayudar a los hermanos. Por ejemplo, en el ministerio muchas veces eso nos da ese discernimiento para poder ayudar a los hermanos. No para decir, ay, por eso el hermano está mal, por eso no. No, es discernimiento necesario para poder brindar la ayuda necesaria, mis hermanos. Por eso, de lo que uno se va llenando, por eso me preocupa muchas veces, ¿de qué nos estamos llenando? Si todo el día se la pasa viendo telenovelas del mundo, de ahí de Televisa, pues estás llenando del pensamiento de los Azcárraga, de compañía. Yo no entiendo los cristianos que ven esas novelas. Perdónenme. Ay, hermano, usted es bien fariseo, no sé, tíldeme de lo que sea. ¿Se llena usted de eso? Y compara eso con la palabra de Dios. Y usted está diciéndole a Dios, espérame, con 3 versículos ya la hice. 3 horas de telenovelas. Y ahí ven, puras peleas, ¿verdad? Puros engaños y peleas.
Y no, uno porque es chismoso, ¿verdad? Ay, ¿cómo le fue a Lupita? Ay, no, estuvo con Jorge, pero después se fue con Guillermo. Ay, no sé qué. Y estábamos. Yo a veces me sorprendo. Fíjense algo que a mí me quitó el Señor en un momento, ya hace más de una década, que era justamente esas telenovelas. En mi país, como aquí en México, son gran productores de telenovelas. De hecho, hay muchas telenovelas de allá que aquí las ponen en español, hasta se me hicieron bien graciosas, que estén ahí hablando en español. Pero yo las veía ya de los años 90, ¿de acuerdo? Y yo decía, y yo me llenaba de eso. Yo lo hacía también para aprender coreano, ¿verdad? Para mantener un poco ahí el idioma. Pero uno se clava, porque obviamente las productores de ese tipo de entretenimiento lo hace para que, ¿qué? Para que nos clavemos ahí. Pues no lo hace aburrido, ni modo que lo haga aburrido, ¿verdad? No, todo el tiempo están pasando cosas. Imagínense si su vida fuese como yo. No, hombre. Puras broncotas, ¿verdad? Todo el tiempo. No sale a la calle y se toma un café tranquilo. No, todo el tiempo le pasa algo. Se está tomándose un café, viene alguien y le asalta, ¿verdad? Y ahí viene otra y otro, y una bronca tras otra, ¿verdad? Para tenernos ahí clavados. Pero yo me acuerdo que eso me lo sacó el Señor bien fácil. Me estaba clavando en eso, igual que los deportes. Uno se clava en los deportes, pero antes estaba bien clavado. Iba a los estadios y estaba siempre con las playeras, como si fuese que pues ahí era del River Plate allá en Argentina. Como si fuese que el club atlético River Plate me iba a mantener, ¿verdad? Perdí ahí todo el tiempo y me desvelaba, iba al estadio, me resfriaba, llovía y estaba, vamos jugadores. Pues no sé para qué. Pero Dios nos va quitando esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque es pérdida de tiempo, es mal consejo. De lo que me voy llenando, dice que mi alma y mi espíritu se va llenando de eso. Y después hablo de eso. ¿Y qué hago? Y hago eso. De los que ven ese tipo de cosas, ¿qué hablan? Pues hablan de eso. Pero los que hablamos y vemos el consejo de Dios, hablamos la palabra de Dios. Esta es la vida, mis hermanos. Toda vida, mis hermanos, toda vida tiene que vivir bajo sujeción de algo. Aquí, por ejemplo, en Lucas 6:45, dice que el hombre bueno, el Señor Jesús, el hombre bueno. Esto, el hombre, es sinónimo no del hombre bueno, bueno solamente ¿quién? Dijo también Dios, ¿verdad? Pero aquí es sinónimo del hombre que hace la voluntad de Dios. El hombre que hace la voluntad de Dios. ¿Qué significa? El hombre que es obediente, que comprendió los mandamientos del Señor, las instrucciones de Dios, ¿verdad? Fíjense, en la vida siempre vivimos bajo ¿qué? Bajo sujeción de algo, bajo el peso de la ley de algo. La ley aquí es mandato, conjunto, sistema de mandatos, instrucciones y direcciones, ¿verdad? Siempre el hombre vive bajo sujeto a algo. ¿Bajo qué ley usted vive sujeto? ¿Bajo qué ley? Hay que ser sinceros. Híjole, yo vivo sujeto bajo la ley de Dios. Vea, pregúntele el esposo a su esposa, la esposa a su esposo, o aquí en la congregación, pregunte a los líderes, ¿cómo vive? ¿Bajo qué ley vivimos? Así como todos estamos bajo las leyes mexicanas, ¿verdad que aquí estamos bajo las leyes mexicanas y no las gringas o brasileñas? Estamos aquí en territorio mexicano y en territorio mexicano rige la ley federal mexicana, la Constitución mexicana. Todos estamos bajo esa ley. La analogía es simple, todos estamos bajo la ley de Dios, ¿sí o no? Quiera o no quiera. Los ateos vieron que los que dicen, no creo en Dios, porque quieren seguir con sus pecados, ¿verdad? Entonces borran a Dios del mapa. En su mente, ¿verdad? Nomás. Y dicen, no, ya no existe. Entonces, como no existe, no hay ley de Dios. ¿Cómo va a haber una ley de Dios si Dios no existe? Dicen. Entonces, dan rienda suelta a las obras de la carne, al pecado. Todos, mis hermanos, absolutamente todos estamos bajo la ley de Dios. Quiera o no quiera, lo entienda o no lo entienda, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. No importa en qué condición o bajo qué circunstancias usted esté. Todos los seres humanos
Estamos bajo el peso de la ley de Dios, del mandato de Dios. Amén. Pero ¿no dijo Pablo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Yo sé que algunos lo habrá pensado, no, este hermano ya se volvió bien fariseo. Vayamos rápido a Romanos 6:14, a donde Pablo dijo eso. En Romanos 6:14, Reina Valera, vamos a ver la explicación que da el apóstol Pablo al respecto. Claro, un inspirado apóstol Pablo. Dice así, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es estar bajo la gracia? ¿Qué es estar bajo la gracia de Dios? ¿Significa estar sin ley alguna? Porque Dios es bueno, porque Él nos ama tanto que jamás nos va a pasar nada malo, ni mucho menos nos vamos a ir al infierno, porque Él nos ama mucho. Ay, mi Dios amoroso, yo te quiero, Diosito santo, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Acaso esto significa estar bajo la gracia? ¿Verdad que no? Vamos al versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y aquí está bien claro, de ninguna manera. Podemos hacer lo que se nos canta en ganas, lo que nos pega en gana. 16. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen? Ya sea del pecado para muerte, cuando hacemos las obras de la carne, ¿verdad? Seguimos nuestros deseos personales por sobre el deseo de Dios, o de la obediencia, ¿para qué? Para justicia, cuando nos ponemos, Señor, tú eres el bueno, yo voy a seguir tu consejo. Digan lo que me digan loco, que me digan que soy anticuado, que estoy no sé qué, no me importa, yo voy a obedecer al Señor, porque yo sé en quién he creído. Eso es lo que está diciendo Pablo. 17, pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón, dice esta versión. De corazón hemos obedecido aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Fíjense, ¿a qué hemos obedecido de corazón? Aquella doctrina, aquella enseñanza, aquella instrucción, dirección de Dios a la cual nos entregó la palabra de Dios, que ahora recibimos de corazón, porque nos llena el corazón la instrucción de Dios. Estamos llenos de su instrucción. Esa es la gracia de Dios, permitir eso. 18, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Dice, me encantó esta versión, ¿vieron? Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. ¿De quién es la justicia? Solamente de Dios, como la sabiduría. Nosotros no somos buenos. Cuando hacemos cosas buenas, estamos haciendo lo que Dios preparó para que nosotros hagamos bien. Nos dio salud, nos dio un cerebro, nos dio ojos para ver, etcétera, etcétera. Nos dio la oportunidad de cruzarnos con la persona necesitada. Eso es, siervos de la justicia, mis hermanos. Que nadie les diga o les venda, vamos a decirlo de esa manera, ningún gurú les venda cualquier mentira de esto. Esta es estar bajo la gracia, es estar bajo ¿qué? Bajo el mandato de Dios de corazón, porque entendí, comprendí la enseñanza, el proverbio para el día de hoy. Dios nos ha libertado de nuestra antigua manera de vivir para seguir en la vida, en la antigua manera de vivir. Claro que no. O sea, eso es lo que predican muchas iglesias ahora y me da risa. Porque cuando yo les confronto, como yo estaba en esa doctrina, y yo les confronto ahora, pues se quedan bien callados. ¿Cómo el Señor nos saca del pecado para que ahora nos tiremos un chapuzón en el pecado, pero ahora sin culpa? Porque estamos en la gracia. O sea, no tiene ningún sentido, ni lógico, ni bíblico, obviamente. En la Biblia eso no está. Pero ellos así lo creen.
Gracias a Dios nosotros así no lo creemos, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos ha liberado de nuestra antigua manera, no para volver a esa manera ya sin culpa, sino porque entendemos la cruz del Calvario y ya sabemos que nosotros, por más que buenas obras que queramos hacer, jamás vamos a alcanzar el salvarnos por nuestra propia cuenta, sino más bien Dios lo dispuso para que sea por fe, creyéndole. Y los que creemos ponemos entonces toda nuestra confianza en Cristo Jesús. No la mitad, no un 20%, no un 90%, un 99%. ¿Cuánto? Un 100%, mis hermanos. Esto es sujetarse a su ley, a su palabra y sus mandamientos e instrucciones, dice la palabra, que son vida. Cuando yo me sujeto a su palabra, me sujeto a la vida. Y sus proverbios, sus sabios proverbios, nos van rectificando y corrigiendo para que vivamos aún esta vida temporal en la sabiduría de Dios y cometamos los menos errores que podamos. En la traducción viviente, el versículo 17 dice, miren, 17 y 18 dice así, fíjense cómo dice, ¿no? Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahí está la gracia, ahora obedecen de todo corazón, y subraya esa de todo corazón, la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Cuántos somos esclavos de la vida recta? Amén. Hay que ser esclavos de la vida recta, no esclavos del pecado. Sujetos a la ley de Dios, de amor y obediencia, porque sus mandatos son de bendición para nuestras vidas. Lo hemos entendido y lo estamos viviendo. Tenemos que entender bien claro esto para poder vivir esa vida bajo la bendición de Dios. Los que ya comprendimos este pensamiento de Dios sabemos que somos los primeros beneficiarios de esta obediencia. No es que, me obedece si Él nos tiene para enseñorearse de nosotros, como el mundo hace. Él no se quiere enseñorear de nosotros. Él nos llama amigos. Usted, que el Dios Todopoderoso nos llame amigos. Algunos como que no les cae el 20 y dicen, pues sí, amigos de Dios. Amigos de Dios. ¡Qué tremendo! Y todavía veo cristianos que dicen, no, es que no tengo amigos. Tienes a Dios que quiere ser tu amigo. ¿Cómo puede ser que digas eso? Claro, lo dicen por ignorancia, pero mejor leer la palabra y llenarnos de Él. Si transgredimos las leyes de Dios, mis hermanos, o sea, lo contrario de obediencia, de estar sujetos bajo la ley de Dios, de estar bajo la bendición del Señor, si transgredimos, si desobedecemos, si nos rebelamos a las leyes de Dios, pues también, mis hermanos, habrá consecuencias. Así como había consecuencias en seguir a Dios, las bendiciones, hay consecuencias de rebelarnos ante Dios. Estamos fuera, quedamos fuera de la bendición de Dios para sus hijos obedientes. Esto es lo que la Escritura llama estar bajo maldición. Eso es importante entenderlo, mis hermanos, porque dicen, no, mire, el Señor me maldijo. No. O sea, usted tomó las decisiones de maldecirse, de alejarse de Dios, del consejo de Dios. Es que yo no sabía qué decía. Pues ahí está en la Biblia. Es que no tengo Biblia. Pues ahí hay muchas. Están gratis en las aplicaciones. Pues está lleno de aplicaciones de videojuegos, su teléfono. Pero de Biblias. Entonces, uno se busca esa maldición. ¿Usted piensa que Dios está ansioso por maldecir a alguien? Claro que no. Es cuidadoso, hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno utiliza, ¿verdad? Ante el Señor. Eso es saber el temor de Dios. En Romanos 1:21 lo dice, lo expresa otra vez el apóstol Pablo de una manera excelsa. A ver, ahí lo voy a leer en la traducción viviente. Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios,
Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Eso es lo que siempre pasa, mis hermanos, si nos alejamos de Dios. Entre medio de Dios y de los hombres siempre están estos mandamientos, siempre están estos consejos del Señor. Y estos consejos y mandamientos siempre, mis hermanos, tienen una sola dirección. ¿Cuál es la dirección que tienen ellas? De arriba a abajo. ¿Quién estamos abajo? Nosotros. ¿Verdad que sí? No son estos consejos y mandamientos de abajo arriba. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué a veces, muchas veces, nos ponemos necios o cabezas duras, ¿verdad? ¿Qué significa eso, necios? Y tratamos de exigirle o demandarle algo a Dios. ¿Qué le podemos exigir o demandar a Dios? ¿Verdad que nada? No podemos exigirle. Eso es decir que los mandamientos van de abajo para arriba. Repito, entre Dios y los hombres el Señor dispuso de mandamientos e instrucciones, sabios consejos, sus consejos, que nos llegan de arriba para nuestra bendición, para nuestra dádiva, regalo, para que nos vaya bien y seamos prosperados en todos los aspectos de nuestra vida, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En tercera de Juan 1:2, ¿verdad? ¿Para que seamos qué? Para que nos vaya bien y seamos prosperados en todos los aspectos de nuestras vidas. Como decía el pasaje donde inician los 30 consejos de los sabios. En el versículo 19, ahí en Proverbios 22 dice, yo te enseño hoy sí a ti, para que confíes en el Señor. Si confiamos en el Señor, ¿usted dónde cree que va a terminar yendo? Pues al consejo de Dios. Uno no pide consejos a alguien que no le confía, ¿sí o no? Si yo confío en mi esposa, digo, no, mi esposa es bien prudente, realmente ella me ha demostrado durante los casi 20 años, más de 20 años de conocerla, de que esto y lo otro. Entonces le puedo pedir un consejo, oye, mira, ¿qué opinas de esto? Pero si yo no confío en ella, pues ¿cómo le voy a pedir un consejo, verdad? O pedirle un consejo a cualquiera que pase y ni lo conozco. Por eso es importante saber en quién hemos creído, porque así podemos derramarnos enfrente de Él. Aquí, mis hermanos, nos puso para que, en la tierra nos puso para que a lo largo de nuestras vidas tomemos esas decisiones correctas, ya tomadas, ¿en qué? En base a la confianza en Cristo y en su obra de redención. Por eso hoy estamos aquí escuchando el consejo de Dios. Y mientras caminamos hacia Dios, nadie sabe cuándo estemos cara a cara con Él, pero mientras caminamos y nos dé vida en esta tierra, seguimos sus consejos y sus mandatos. Esa es la única manera. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo siempre me quedo con eso. Es un consejo puntual del Señor. Aunque seamos hijos de Dios y andemos en el camino del Señor, ¿va a haber problemas? Sí. ¿Va a haber aflicciones? Dice el Señor, ¿verdad? Va a haber dificultades, significa. ¿Amén? Esto es un amén, porque el Señor así lo dispuso. Pero si no seguimos sus consejos, ¿cuán peor nos va a ir? Si siguiéndolos vamos a tener estas adversidades, dificultades. Imagínense, nos va a ir bien mal cuando no los sigamos. Y fíjense que muchos dicen, quítame esto. Sí, a veces Dios quita la enfermedad, la debilidad de esta en particular. Pero acuérdense, Dios generalmente las pruebas, por no decir nunca nos quita las pruebas, sino al contrario, las deja ¿para qué? Para que por medio de esas pruebas, esas adversidades, crezcamos en lo espiritual, que es lo más importante en esta vida, el crecimiento espiritual. No el crecimiento de mi casa, de mis posesiones, de mis terrenos, de mi negocio, eso no, eso es algo muy secundario.
lo que más le interesa al Señor, ¿qué dice? Es nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser interior. Y esa alma debe de alimentarse de las cosas espirituales sanas, del maná y de las aguas vivas que darán testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos que alimentarnos de eso para poder dar ese testimonio como hijos de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla mi vida. Porque el Señor sabe que somos débiles, que somos quejumbrosos, que somos necios. Por eso nos da tantos consejos en la vida para los que se quejan. Ay, ¿por qué es tan gruesa la Biblia? Ahí está, nos da tantos consejos porque sabe que somos débiles, sabe que somos necios. Y lo necesitamos, mis hermanos, cada uno de esos consejos, cada uno de ellos, para vivir en esta vida de peregrinos sabiamente, vidas que brillan en medio de la oscuridad. No que son opacadas por la oscuridad, sino que brillamos en la oscuridad. Vamos a terminar por hoy esta primera parte citando, nomás las voy a citar, sin explicar, obviamente, nomás vamos a citar los 30 consejos de los sabios, de los proverbios. Escúchenlos, los acabo de anotar, algunos parafrasear, ¿verdad? Para mejor entendimiento. La palabra de la instrucción en el Señor, ahí en Proverbios 22 empieza. Primer consejo, dice, no robes a los pobres solo porque puedes, ni oprimas a los necesitados en la corte. En la corte significa en los tribunales, en los lugares donde hay juicios, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿tienes más poder que ellos? No te aproveches de eso. El Señor es su defensor y arruinará a cualquiera que los arruine. Cuidado con esa, ¿no? Consejo número 2. No te hagas amigo de personas enojonas, ni te asocies con personas de mal genio. O sea, acá mal genio significa iracundas, o sea, propensas a las iras o a perder la cabeza, como se dice coloquialmente. Porque aprenderás a ser como ellos y comprometerás tu alma. Órale. Número 3. No garantices la deuda de otra persona, ni aportes garantías si no puedes pagarla por la otra persona. Ten cuidado por quién respondes. O sea, si yo voy a firmar una garantía, lo tengo que tomar por perdido. Eso significa. ¿Sí entienden eso, mis hermanos? Porque yo sé que esto es un tema que después vamos a explayarnos, ¿verdad? Porque entre los hermanos en la sangre, yo tengo varias experiencias de eso. Y ni siquiera mis hermanos en la sangre. Pero si alguien me hubiese dicho que aquí estaba este consejo de Dios, me hubiese metido en menos problemas. Pero me los metí y aprendí, ¿verdad? Por las malas. Pero aquí están, ¿verdad? Número 4, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Estos, ¿cuántas veces, verdad? Especialmente en los, ¿cómo se dice? Los que son las casas o los terrenos que no sé, que están por, ¿cómo le dicen? Aquí en México, que no están escriturados. Ejidales, sí. ¿Cuántos pasan? Vamos a comentar de un par de cositas ahí de un hermano que me tuvo la confianza y bueno. Número 5. Las personas verdaderamente competentes, o sea, gente que se esfuerza, compite, llegarán lejos, servirán a los reyes y no a la gente común. Número 6, no disfrutes de todas las delicias que te ofrecen cuando estás con alguien poderoso. De lo contrario, puedes caer en su trampa. O sea, que podrían estar tratando de engañarte, aprovecharse de uno. ¿Usted piensa que porque es poderoso y rico no se va a aprovechar de ustedes? Vamos a ver que es al revés. Cuanto más poderoso y rico sean en el mundo, más se van a querer aprovechar de la gente humilde y pobre. Ese es el mundo. Yo sé que algunos ahora dicen, ¿a poco? Y otra gente ya sabe, o sea, hay una hermana, están así como que sí, ¿no? 7, no te desgastes tratando de ser rico. Sé lo suficientemente sabio como para saber cuándo renunciar. La riqueza desaparece en un abrir y cerrar de ojos, le brotarán alas y volará como una águila. 8,
No comas con tacaños que están pensando en cuánto cuesta todo y no son realmente generosos, ni con los de malas intenciones que te invitan a comer con otros propósitos. 9. No desperdicies tu aliento con los necios, porque desprecian los consejos sabios. 10. No engañes a tu vecino cambiando de lugar antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. Este tiene que ver con el consejo 4, pero lo amplía con los huérfanos, o sea, los más indefensos de la sociedad, mis hermanos. 11. Comprométete con la instrucción. Escucha atentamente las palabras de conocimiento. 12. No dejes de disciplinar a tus hijos. Los azotes no los matarán. La disciplina física puede salvarlos de la muerte. 13. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. Este no parece un consejo, ¿verdad? Pero aquí se encierran una de las leyes principales de Dios, de las verdades bíblicas que nos son de bendición, mis hermanos. 14. No envidies a los pecadores, sino continúa temiendo al Señor. Esta es una de las que, ¿cuántos caemos en el 14 consejo? No envidies a los pecadores. Ay, a los internet le va bien, viajan y hacen esto y deshacen, tienen todo lo que yo no puedo tener. Ay, cómo los envidio. Pero es envidia de la buena, Señor, Así que no me digas nada. No existe la envidia de las buenas, mis hermanos. No envidies a los pecadores, sino continúa temiendo al Señor. 15. No festejes con borrachos que van camino a la pobreza. Y aquí incluye también el sentido en lo original, los perezosos. Los que andan como perezosos. Lo vamos a ver. 16. Escucha a tu padre y no desprecies a tu madre cuando sea vieja. Padre de hijos piadosos tiene motivo de alegría. Es un placer tener hijos sabios. Este es un consejo muy... 17. Oh, hijo mío, dame tu corazón, dice este consejo. ¿Dame qué? Tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Después dice, miren cómo lo relaciona con esto. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. 18. No disfrutes bebiendo demasiado y pasando el rato en los bares. Beber demasiado al final muerde como una serpiente venenosa. 19. No envidies a los malvados ni desees su compañía, porque sus corazones traman violencia y provocan problemas. Este es igual que el anterior, ¿verdad? Pero se expande. 20. Una casa se construye con sabiduría. Acá habla de familia y todo lo que se relaciona con la familia, ¿verdad? Una casa se construye con sabiduría y se fortalece con buen sentido. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Vamos a verlo esto. 21. Los sabios son más poderosos que los fuertes, o sea, los poderosos del mundo. Los que tienen conocimiento se vuelven más y más fuertes. No vayas a la guerra sin una guía sabia. La victoria depende de tener muchos asesores. 22. La sabiduría no está al alcance del insensato, del necio. Cuando se discuten asuntos importantes, no tienen nada que decir. 23. Una persona que planea el mal obtendrá una reputación de alborotador. Los planes de un necio son pecaminosos. Esto es algo que debemos entender. Los planes de un necio, de un insensato, de alguien que rechaza a Dios, ¿cuáles son? Siempre van a terminar ¿en qué? En el pecado, mis hermanos. Siempre. 24. Si fallas bajo presión,
entonces tu fuerza es demasiado pequeña. 25. No utilices excusas para no salvar a los injustamente condenados a muerte. ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hace. O sea, si ves una injusticia y más que dependa de la vida de esa persona, ay no, pues eso no es mío. Voy a hacer una oración a la noche por él. No, significa actuar en ese momento. Ay no, ¿y si me muero? Pues es lo que Dios permita. ¿Sí me entienden, mis hermanos? No es que yo me ponga extremo, pero eso lo vamos a ver, ¿no? ¿En dónde me quedé? 26, ¿verdad? Así como la miel es dulce al paladar, la sabiduría es dulce al alma. Encontrar sabiduría asegura un futuro brillante, dice esta versión. 27. No planees una emboscada para los piadosos, o sea, no hagas planes malos contra el justo. No asaltes la casa de los piadosos. Los piadosos pueden tropezar 7 veces, pero se levantarán de nuevo. Amén. Pero los perversos se hundirán en la desgracia. 28, faltan 3. No te regocijes cuando tus enemigos caigan o tropiecen, porque el Señor apartará de ellos el enojo hacia ti. ¿Cuántos a veces, ay, cuando le va al mar al vecino que siempre nos pone la música, ay, que ojalá que choques y no sé qué? Cuidado con ese pensamiento. 29. No envidies, otra vez, no envidies ¿a quién? A los malvados, ni te inquietes por los perversos. Las personas malvadas no tienen futuro, ya que su luz se apagará. Con el consejo 19, ¿no? Y 30, no te asocies con los rebeldes, porque el desastre los golpeará de repente. Amén. Y después de esos hay varios consejos más que siguen después, o sea, dan como que añadiduras de consejos después de eso. Yo les voy a invitar que el próximo miércoles, primero Dios, que comencemos a ver el punto 1 en adelante. El punto 1 que era no robar a los pobres, porque tienes el poder de hacerlo, oprimirlos a los que están necesitados, ¿verdad? No lo hagas. El Señor es el defensor de ellos. Bueno, vamos a empezar con eso. Les pido que puedan leer en las diferentes traducciones que hay. Ahora tenemos muchas traducciones, muy bonitas. En la Reina Valera 2015 va a ser el pasaje principal, la traducción principal que vamos a seguir en esta serie, Reina Valera 2015. Después otra que les invito es la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente y la traducción actual o la de lenguaje sencillo. Yo les invito a que lo lean repetidamente estos consejos. Esa es la instrucción que se les deja. Dios obre en sus vidas a través de estos consejos, mis hermanos. Amén, que así sea, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu misericordia hallamos tu consejo sabio, mi Dios. Tú eres paciente con nosotros y a veces te entristeces porque no te hacemos caso, Señor. Nos vamos tras consejos del mundo, Señor. Tomamos malas decisiones y después sufrimos esas consecuencias. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por muchas veces rechazar tu sabio consejo, que tú lo has expuesto aquí en la palabra, tu palabra, en la Biblia. Señor, ayúdanos a poder humillarnos delante de ti, a que este temor a ti, Padre, a esta reverencia ante saber ante quién estamos, ante el único Dios vivo, nos lleve siempre a tomar cada decisión en nuestras vidas, siempre pidiéndote antes el consejo a ti, mi Dios, porque tú respondes en el tiempo oportuno, siempre. Señor, confiamos en estas promesas, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Seguimos el próximo miércoles, si Dios permite.